Iglesia Movimiento Misionero Mundial, Valencia Desamparados y Betel Costa Rica presenta su programa Avivando la Fe. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18, del 7 al 8. Así voy a invitarlo a ponerse de pie para estar leyendo el pasaje que tenemos hoy en el libro de Mateo. Capítulo 21. Evangelio de Mateo, capítulo 21. En su verso 12 al verso 14. Vamos a estarlo leyendo. ¿Lo tenemos? Aleluya. Dice así la palabra del Señor, honrando a nuestro gran Dios en la comunión con su Santo Hijo, Jesucristo, y su precioso y maravilloso Espíritu. Dice así, verso 12 del 21. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Verso 14 sigue diciendo: y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Padre, en esta preciosa mañana, aquí estamos, Señor, para recibir palabra tuya, Señor. Espíritu Santo de Dios, tú que conoces los corazones, tú que conoces las intenciones del corazón, Señor. Tú que lo conoces todo, Espíritu Santo de Dios, que tu palabra pueda fluir, Señor, que tu palabra corra. Espíritu Santo de Dios, toda artimaña, todo prejuicio, todo engaño de las tinieblas en esta hora, la declaramos inoperante, Señor, y que tu presencia, Espíritu de Dios, transforme, cambie, establezca tu verdad, Señor, en cada corazón. Oh bendito Rey, adoramos tu nombre, Padre, adoramos tu presencia, Señor. Gloria a tu nombre, Padre, tú vives, tú reinas, Señor. Oh bendito Rey, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te exaltamos, Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Gloria a tu nombre, Señor. Dirígenos, Señor, en esta preciosa mañana, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, amado hermano y hermana. Vamos a hablar bajo el tema: mi casa, casa de oración es, o es casa de oración. Bendito sea el Señor. Tal vez algunos de ustedes ya han leído este pasaje, lo han estudiado. Y cuando nosotros analizamos la historia del pueblo de Israel, podemos encontrar que en sus inicios empezó de una manera gloriosa, amén. Pero hay una tendencia en todo ser humano, les pasó a ellos y nos puede pasar a nosotros, que durante el pasar del tiempo podemos perder aquella esencia con la que nosotros empezamos. Bien es cierto que lo podemos ver
en nuestros trabajos. En algunos empezaron con buena calidad de lo que hacían, pero con el tiempo la calidad empieza a bajar. Hay una tendencia en el ser humano de que le cuesta permanecer en aquello que se le llamó a hacer de manera perfecta, o por lo menos como Dios lo demanda. A su nombre sea la gloria. En la iglesia del Movimiento Misionero Mundial en San Rafael, abajo Desamparados, en San José, te damos las gracias por sintonizarnos. Deseamos que nos acompañes en nuestros cultos. Los horarios son: martes, culto de oración a las 7 p.m. Jueves, culto de estudio a las 7 p.m. Domingo, culto evangelístico a las 9:30 a.m. Será un placer tenerte en nuestra iglesia. Estamos ubicados 600 metros norte del Centro Comercial Zona Centro en San Rafael, abajo Desamparados, en San José. Abre tu corazón a la palabra que Dios tiene preparada para ti. Y cuando nosotros nos encontramos acá, ya nos encontramos en el texto, no con el primer templo, sino con un segundo templo que fue reconstruido después de aquello que pasó, según la historia de Israel. Y encontramos este templo tal vez no muy diferente de aquel primero en un sentido. Porque cuando analizamos, y el texto dice que Jesús entró en el templo de Dios. Vean esta imagen tan maravillosa. El mismo Hijo de Dios que ahora encarnó, llega a vivir en este tiempo en medio de su pueblo, pero llega el momento donde entra en el mismo templo que en algún momento Dios consagró con un hombre llamado Salomón. ¿Quién más que él podía entender lo que representaba aquella estructura para el pueblo, amado hermano? Es decir, él cargaba con todo el entendimiento de lo que representaba aquella estructura por el cual se había levantado. Pero como en algún momento se levantó, también en algún momento en el pasado se corrompió. Y cuando nosotros revisamos la historia, y acompáñenme al libro de Ezequiel, en su capítulo 8, ahí nos narra la historia de ese primer templo donde no soportó la idolatría que se vivía alrededor y también se corrompió. El libro de Ezequiel, en el capítulo 8, dice de la siguiente manera, 8 versos 5 en adelante, dice así: y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, escuchen lo que detalla, junto a la puerta de ¿dónde? Del altar, aquella imagen de celo en la entrada. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí? ¿Dónde? En el templo, para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Verso 7. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Ezequiel dice: y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen ahí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles, bestias abominables y todo ídolo de la casa de Israel, que estaban ¿dónde? Pintados en la pared por todo alrededor. Aquella casa
que en algún momento se había consagrado, escucha, amado hermano, con la presencia del Señor, porque cuando se levantó el templo, la palabra de Dios dice que la gloria fue tal que cuando el hombre llamado Salomón se levantó de orar, dice que una nube llenó aquella casa. La presencia de Dios se posó sobre el templo, tanto así que aquellos que querían ministrar dentro del templo, llamados aún para ministrar, no pudieron ministrar porque la gloria de Jehová había descendido sobre aquella casa. Por tanto, cuando el templo se levanta, Dios en su respuesta dice: me agrada ese templo, mi presencia va a morar en ese lugar y no quiero absolutamente nadie que ministre, porque cuando Dios está presente, amado hermano, el que se encarga de ministrarnos, el que se encarga de llenarnos, no es ningún hombre, no es ningún ser humano, no es ningún pastor, no es ningún líder, no es ningún diácono, es la misma presencia del Espíritu Santo, amado hermano. Cuando el templo se levanta fue algo glorioso, porque había sido hecho conforme al diseño divino, conforme al corazón de un hombre llamado David, que aunque dejó los planes, su corazón estaba ahí. Dios le agradó y la presencia de Dios moraba ahí. Amado hermano, eso era impresionante. Pero nos encontramos años más tarde en esta condición. Un templo donde ya no estaba solamente un arca como simbolismo de la presencia, sino que en algún momento la idolatría caló tanto en los corazones de aquellas personas y aquella generación, que el ídolo que llevaban dentro de su corazón lo metieron al lugar sagrado. Vean qué increíble, amado hermano, porque cuando el pecado está en el corazón del ser humano, lo lleva ahí y donde quiera lo puede meter. No importa si es su hogar, no importa si es el lugar donde se adora, si lo lleva ahí, lo puede meter, y si no trata con él, termina corrompiendo aquel lugar. Continúa diciendo el texto, escuche. Verso 11. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y menciona los nombres: Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso, y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas cuando uno en sus cámaras pintan imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, ha abandonado la tierra. Me dijo pues: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Verso 14. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban ahí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Cuando uno lee, amado hermano, este texto, uno siente el corazón de Dios reclamando y diciendo: ¿cómo es posible que mi pueblo, mi lugar santo, el lugar que se levantó donde yo voy a morar, está cometiendo esas atrocidades? ¿Cómo es posible que mi pueblo, el cual yo llamé, el cual redimí, el cual salvé, está cayendo en esta idolatría? Hay un dolor que usted, cuando lee la palabra, se siente, se respira, y lleva al profeta a verlo, y con un entendimiento tal que les dice: ¿sabes por qué están haciendo eso? Porque ellos creen que yo he abandonado la tierra. Pero él no los había abandonado, él estaba ahí. ¿Qué era lo que había pasado en aquel templo?
que cuando empezaron a darle la espalda a Dios, Él había dicho: si me dan la espalda, mi gloria ya no va a estar con ustedes, mi favor ya no va a estar con ustedes. Van a venir, pero todo va a ser una religión, todo va a ser absolutamente sin sentido. ¿Por qué? Porque mi gloria ya no va a estar en ese lugar. Y cuando la gloria de Dios ya no está en un lugar, amado hermano, todo se vuelve religiosidad, todo se vuelve normal. Venimos, entramos, no hay temor de Dios, absolutamente todo se vuelve solamente un programa. Cuando la gloria de Dios no está en un lugar, el pecado va a crecer, el pecado va a llegar a proporciones que uno nunca espera. Cuando la gloria de Dios ya no está en aquel lugar, amado hermano, es un lugar que solo se respira la muerte, nada más. Pero Él dice: no, yo no he abandonado la tierra. Pero no le creyeron, y la historia de ese primer templo es trágica porque finalmente termina siendo destruido. Pero ahora levantan otro templo, amado hermano, lo levantan de una manera tal vez más gloriosa, más grande. Pero ¿qué importa levantar edificios? ¿Qué importa levantar superestructuras? ¿Qué importa todo eso? Lo que nos interesa a nosotros es que la presencia de Dios esté siempre en nosotros, amado hermano. Y aquel segundo templo donde Jesús entra es un templo más glorioso. Ahora tiene un montón de atrios. Ya no es un solo atrio, sino atrios de los gentiles, atrios de las mujeres, atrios de los ancianos, atrios por todos lados. Y en el atrio donde entra Jesús era de los gentiles, pero se da cuenta cuando llega que algo está mal otra vez en el templo. La historia se está repitiendo, pero de manera diferente. No, ya no metieron ídolos, tal vez a la manera de aquel pueblo, pero ahora lo que están haciendo es meter el pecado de una forma diferente. ¿De qué forma? Usted me dirá. Y esto es lo que encuentra Jesús. Entra en aquel templo. Dice la palabra de Dios que la Pascua se está acercando. Esto significa que hay mucha gente yendo a Jerusalén. Esto significa que se están preparando para comer la Pascua, hacer los sacrificios, entrar al templo, dar ofrenda. Pero ¿qué es lo que hacen aquellos en el templo? Se encuentra bueyes, los corderos, las ovejas. Y se encuentra cambistas. Los cambistas estaban encargados de que si un extranjero con una moneda romana o de otro lugar llegaba, se la daba al cambista. El cambista le daba una moneda que estaba regida o avalada por el mismo templo para que pudiera dar su ofrenda. Claro está que en esos cambios había un negocio escondido, una agenda oculta. De repente alguien quería comprar una oveja para el sacrificio, y como el sacrificio debía ser perfecto, la oveja era mucho mejor comprarla en el templo para que no me la regresaran, pero en el templo valía todavía más. Un comentarista dice que la podían encontrar, por ponerle un monto, en 5 céntimos allá afuera, pero adentro valía hasta 150 céntimos. Imagínense, la casa de Dios hecho para un propósito, y ahora hay personas que la están usando para otro propósito. Personas que están usando el nombre de Dios para lucrarse de aquel pobre, de aquel extranjero, de aquel que viene con deseo de adorar, pero se encuentra con unos ahí en la casa de Dios que no pueden dejarlo adorar porque le están extorsionando literalmente. Claro, usted entiende.
Después de muchos años, usted entiende lo que el Señor Jesucristo hace cuando entra y ve cómo es posible que la casa que ha sido levantada y que Dios ha dicho que va a morar ahí, una vez la corrompieron y otra vez esté volviendo a repetir la historia. Claro, agarra unas cuerdas, dice el libro de Juan, y empieza a azotar, agarra a los cambistas, los saca y los echa, empieza a tirar y a volcar todas las mesas y todo el mundo salga afuera, todos ustedes. Claro, es de entender, amado hermano. Por eso los discípulos se quedan espantados y dicen, hasta ya entendieron que la escritura dice, el celo de mi casa me consume. ¿Por qué? Porque él entiende que la casa del Señor es para un propósito específico, no es para el propósito que el ser humano piensa. Muchos predicadores, amado hermano, han hecho comercio del evangelio. Muchos han hecho de las almas, tratando de manipularlos, de que yo te doy la bendición si me das tu ofrenda, de que vamos a orar por un milagro y tú tienes que ofrendar tanto. Amado hermano, el apóstol Pablo se oponía a eso, diciendo que en los postreros tiempos se levantarían hombres amadores de sí mismos. Pedro lo dice, harán mercadería del rebaño. A su nombre sea la gloria. Traficando literalmente con las almas, cambiando lo que significa el evangelio y el pueblo de Dios para sus propios intereses, amado hermano. En la actualidad nosotros podemos ver que no estamos muy lejos, porque cuando el hombre ya no se preocupa por agradar a Dios, se corrompe. Y ahora hacemos cultos para figurar, cultos para recoger fondos. Amén. Cultos porque necesitamos construir. No sé si me están entendiendo. ¿Cuál es la esencia de reunirnos? ¿Cuál es la esencia? Amados hermanos, la tecnología ha sido una bendición, pero trajo una gran tentación, la de figurar. Celulares, aquí no, pero en muchos templos uno ve cómo celulares aparecen para grabar los cultos. No es uno el que encargado, sino todos. Y hermanos que estaban acostumbrados a adorar, están perdiendo esa bendición porque ahora están grabando. Hermanos que tenían todo el fervor, ahora están distraídos porque ya no se tiene esa sensibilidad del propósito por el cual la casa de Dios se ha establecido. Esto. El Señor los saca a todos. Claro, Él empieza a purificar su templo, bendito sea el Señor. Y Él saca todo aquello que es falso, aleluya. Todo aquello que parecía común, que estaban acostumbrados por años y que probablemente creían que era parte del culto. Vamos a la fiesta, sí, nos vamos a encontrar ahí. Ahí compramos las ovejas, ahí compramos los bueyes. Eso es normal, pero cuando el Señor aparece, dice, no es normal. Y empieza a purificar el templo de Dios a su nombre. Porque si hay alguien que purifica, es el Señor Jesucristo. Cuando Él llega, las cosas van a ser transformadas. Cuando Él llega, Él ya no va a tolerar el pecado, sino que va a lidiar con el pecado, lo va a agarrar y lo va a echar fuera. Él va a hacer lo mismo que hizo el arca del pacto cuando estuvo en aquel momento en el templo de Dagón. No importa la idolatría que estaba en aquel templo, estaba la presencia de Dios ahí en aquel templo pagano, y lo que hizo fue cortar a la mitad aquel ídolo. Y mientras la presencia del Señor estuviera ahí, aquel ídolo no se iba a levantar. Mientras
Mientras Jesucristo llegaba a aquel templo, Él lo iba a purificar. Mientras Jesucristo estuviera en aquel lugar, la religión verdadera se iba a establecer. Mientras la presencia del Cristo de la gloria estuviera en aquel lugar, el culto iba a ser restaurado para la gloria de aquel que moraba en él. Aleluya. A su nombre sea la gloria, amado hermano. Porque es nuestro Señor Jesucristo que finalmente llega para restaurar lo que es verdadero. Por eso a Él le dice la mujer samaritana: me parece que tú eres judío, me parece que tú eres profeta, y nos han dicho que se debe adorar allá en el templo de Jerusalén o en el otro templo. Él dice: mujer, ustedes adoran lo que no saben, pero vienen días, aleluya, que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Llegará un día donde todo aquello que es falso tiene que salir. A su nombre sea la gloria. Por eso Jesucristo dice en el siguiente texto, en el verso 13, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Él devuelve el propósito. Padre, ¿para qué es tu casa? El Señor responde: Dios Todopoderoso, para tener comunión con el hombre. De hecho, a Salomón le dice: mis ojos, Salomón, van a estar atentos a esta casa, y mis oídos bien abiertos a esta casa. De modo que si alguien escucha el pacto que él hace con Salomón, de modo que si alguien ora hacia este lugar o en este lugar, yo voy a responder inmediatamente a su nombre, porque su presencia estaba morando en ese lugar. El rey Ezequías siente que Sennacherib viene para derrotarlo y arrasar Judá, y él lleva las cartas al templo y le dice: Señor, aquí están estas cartas, hay un enemigo que viene, pero el Señor sabe que había un pacto y sus oídos estaban atentos a la oración de aquel rey, porque había un pacto de que él estaría con sus ojos bien abiertos y sus oídos también prestos para escuchar, y el Señor le trajo una respuesta inmediata, de modo de que Ezequías prevaleció en contra de aquel ejército. A su nombre sea la gloria. Ni decir aquel hombre llamado Daniel, amado hermano, si algo entendía Daniel y no dejaba la oración, era que él entendía que había un Dios que le escuchaba. Y dice la palabra de Dios que abría las puertas de la ventana para orar en dirección a Jerusalén, porque él entendía y sabía: hay un Dios que dio una palabra al cual yo puedo elevar mi oración. Y él me dijo que aunque yo estuviera allá en los confines de la tierra, oh, santo es su nombre, aunque estuviera a kilómetros de aquí, aunque estuviera en cautiverio, aleluya, aunque todos estuvieran en este imperio contra mí, aleluya, aunque hay un rey que está por sobre todos los reinos y ha dicho que yo no ore a mi Dios, yo sé que hay uno que está por encima y que su aleluya, oh santo, oh gloria. Hay uno que está por encima de todos los reinos y me ha dicho que si elevo mi oración, en dirección a ese templo, Él va a traer una respuesta, aleluya. Y lo encuentran a Él orando a ese Dios, aleluya. Lo meten al foso de los leones y puede salir victorioso porque estuvo confiando en aquel que dijo que su casa sería casa de oración.
Oh, gloria a su nombre. Déselo fuerte, amado hermano. Bendito sea el Señor. Déselo fuerte. Déselo fuerte, porque una de las cosas que nosotros no hemos recordado es el poder que tiene la iglesia, amado hermano. En este tiempo no tenemos un templo físico, pero la palabra de Dios dice que la iglesia ahora es el templo de Dios. Eso significa que cada creyente tiene autoridad, tiene poder para levantar una oración, para confiar en el Dios que es soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Amado hermano, bendito sea su nombre. Oh, gloria a su nombre. Oh, porque aquella casa era casa física, pero ahora el Señor ha levantado un templo no hecho de manos, aleluya, no hecho con fuerza de hombre, aleluya, sino hecho y levantado por el mismo Señor Jesucristo, aleluya. A su nombre sea la gloria. Y Él lo purificó. Lo purificó. Pablo nos da una advertencia. Nosotros como templo, hablando de la intimidad que gozamos ahora en Cristo. Busque ahí libro o carta de los Corintios, en su capítulo 3. Escuche lo que dice. (3:16) dice, escuche. ¿No sabéis que sois templo de quién? De Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. En aquel tiempo era aquel templo físico, ahora somos nosotros. Y Pablo le dice en un contexto donde los corintios se reúnen, pero se reúnen para contiendas, se reúnen para murmurar, se reúnen para disensiones, se reúnen no para tener intimidad con aquel que les salvó y les llamó, sino para tener discusiones entre los hermanos. Y por eso Pablo les dice, no, ustedes están entendiendo mal. Para reunirse en la iglesia como iglesia, cuando nos reunimos, debe ser para adorar, para exaltar, para honrar a aquel que nos salvó. Para esto debemos reunirnos. Y aquí le da una advertencia y le dice, ¿no sabéis que sois templo del Dios, de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y el verso 17, amado hermano, es fuerte. Sí que es fuerte. Si alguno destruyera el templo de Dios, ¿qué dice? Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, apartado, consagrado. Pero no como el primero, por sangre de animales, sino por la misma sangre de Jesucristo. La iglesia ha sido apartada para caminar en comunión con su Dios. No hay nada más precioso cuando un matrimonio está en comunión. No solo juntan sus cuerpos, sino que tienen intimidad profunda. Porque una cosa es tener sexo, que todos lo pueden tener, pero otra cosa es intimidad. Aleluya. Eso es muy diferente. Y cuando la iglesia, como templo del Dios viviente, camina
en intimidad con su Dios, amado hermano, esa iglesia es victoriosa. Vence en todo momento. Esté en angustia, sabe quién le libra de la angustia. Si pasa por el fuego, sabe que no se va a quemar. Si pasa por las aguas, sabe que no se va a negar. Y si por el desierto, sabe que su Dios le va a abrir ahí una roca para que el agua pueda fluir. A su nombre sea la gloria. Cuando la iglesia va caminando, aleluya, en intimidad con aquel que le salvó y le llamó de las tinieblas a su luz admirable, esa iglesia marcha de una manera poderosa, marcha de una manera gloriosa, amado hermano. Por eso el enemigo nos quiere robar la intimidad. Porque un matrimonio unido es un matrimonio que en las buenas y en las malas, en la abundancia y en la escasez, en la enfermedad y en la salud. Y no solamente eso, que cuando vienen las circunstancias adversas y los mueve, eso no los separa, sino que los une más. Alabado sea su nombre. Pasamos esta circunstancia, perdimos esto, pero ganamos esa conexión. Amado hermano, cuando usted camina con el Señor, usted puede perderlo todo como Job, pero llega el momento donde usted entiende y dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, porque hay una intimidad tan profunda que no cualquier hombre a usted lo va a engañar y le va a robar. A su nombre sea la gloria. En la iglesia del Movimiento Misionero Mundial en San Rafael, abajo de Desamparados, en San José, te damos las gracias por sintonizarnos. Deseamos que nos acompañes en nuestros cultos. Los horarios son: martes, culto de oración a las 7 p.m. Jueves, culto de estudio a las 7 p.m. Domingo, culto evangelístico a las 9:30 a.m. Será un placer tenerte en nuestra iglesia. Estamos ubicados 600 metros norte del Centro Comercial Zona Centro en San Rafael, abajo de Desamparados, en San José. Una palabra viva y eficaz que impactó nuestra vida. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Intimidad. Intimidad. Una cosa es que llegue a la iglesia y otra cosa es que tenga intimidad con el Señor. La pregunta que es obligatoria: ¿usted ha venido a escuchar de Él o a encontrarse con Él? A su nombre sea la gloria. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia, amado hermano. Pablo habla de tanta intimidad que luego en Corintios, vea cómo lo relaciona. Es que vea Pablo cómo lo relaciona. Avance unos capítulos ahí solamente, y en el capítulo 6, del verso 17 dice así. Escuche lo que dice, hablando en otro tema delicado como es la inmoralidad sexual. Dice así: pero el que se une, ¿qué dice? Se une al Señor un espíritu. ¿Se dan cuenta? Unidos, íntimos. Íntimos. Y dice así: huid de la fornicación, porque o cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y viene el 19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? ¿Y qué dice? Y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pablo dice
el que se une a una ramera, se une. Hay una unión mística. Por eso el matrimonio, cuando se une, está esa unión mística, y cuando se desune, cuando existe la infidelidad, es algo desgarrador, porque arranca hasta el alma, porque hay una unión. En la iglesia del Movimiento Misionero Mundial en San Rafael, abajo de Desamparados, en San José, te damos las gracias por sintonizarnos. Deseamos que nos acompañes en nuestros cultos. Los horarios son: martes, culto de oración a las 7 p.m. Jueves, culto de estudio a las 7 p.m. Domingo, culto evangelístico a las 9:30 a.m. Será un placer tenerte en esta iglesia. Estamos ubicados 600 metros norte del Centro Comercial Zona Centro en San Rafael, abajo de Desamparados, en San José. Una palabra viva y eficaz que impactó nuestra vida. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Y cuando el Señor a uno lo toma, viene a morar el Espíritu Santo, y hay una unión profunda con Él. ¿A su nombre? Y dice Él que ya nosotros no nos pertenecemos, sino ahora al Espíritu Santo, para caminar con Él. ¿Se dan cuenta qué maravilloso? Dios no se lo dio a su pueblo en aquella generación, pero se lo dio a la iglesia, los primeros discípulos, y nosotros también. A su nombre sea la gloria. Hermano, esto es glorioso. El Señor Jesucristo está en aquel lugar purificándolo. Difícilmente se podían acercar hombres ahí. Pero cuando Él purificó todo el lugar, pasaron unos hombres, y dice que uno era ciego, otro cojo, pero el templo ya estaba purificado, aleluya, y hecho para lo que Él quería: contacto y bendición de los necesitados. Aquel ciego no sabemos cómo llega, pero llega. Y cuando llega el Señor Jesucristo, entra donde está, en la parte del templo, y el Señor Jesucristo hace el milagro y lo sana. Aleluya. Aparece un cojo también y llega al templo. Pero más que el templo, llega Cristo. Y ahora aquel cojo sale caminando, amado hermano. Porque en nuestra conexión con el Señor, su gloria se derrama y hay sanidad, hay visión, hay restauración. Aquellos cambistas no dejaban y tenían apoderado el templo y no había nada de eso. Pero cuando llegó el Rey de Reyes y Señor de Señores, derramó su gloria y marcó el propósito para lo que el templo finalmente era. ¿Qué es la iglesia? Sino la iglesia poderosa para restaurar a todo aquel que venga con alguna necesidad, amado hermano. La iglesia no está para condenar al que viene en pecado, sino para restaurarlo. La iglesia no está para señalar, sino para levantar. La iglesia no está para separar el reino, sino para acercarnos al reino, amado hermano. Y si usted hoy ha venido con una necesidad, yo
quiero y creo que el Señor Jesucristo está en este lugar, y que si usted tiene una necesidad, amado hermano, Él en esta mañana puede restaurarle, puede llevarle con una presencia que solamente Él le puede dar. Yo no sé si usted ha venido en muchos años sin sentir nada, pero en esta mañana, amado hermano, el Señor Jesucristo está en este lugar para que usted no se vaya cargado, sino que salga por esa puerta, salga lleno de su presencia, para que por esa puerta salga libre, para que por esa puerta salga teniendo lo que Él nos ha dado, su precioso Espíritu Santo. Aleluya. Oh bendito Rey. Oh, te adoramos. Póngase de pie, amado hermano. Iglesia Movimiento Misionero Mundial Valencia Desamparados y Betel, Costa Rica presentó su programa Avivando la Fe. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:11.